Esta fiesta, o más bien esta solemnidad, es una de las más bonitas de nuestra iglesia, porque apreciamos la voluntad de Jesús de fundar una sola iglesia. Apreciamos la voluntad de Jesús de dejar en las manos de Pedro las llaves de esta santa iglesia. Y apreciamos también la voluntad de Dios de que ese poder de Pedro se fuera perpetuando a lo largo del tiempo a través de la sucesión apostólica. Jesús le dijo a Pedro en ese pasaje de Cesarea de Filipo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas iglesias le dijo Jesús a Pedro que iba a edificar? Una sola. Según Jesús, ¿cuántas iglesias hay? Una. No hay más. Que la iglesia de tal, que la iglesia de tal, que no, Señor, no se confundan. Jesús solo fundó una única iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré todas mis iglesias, así dijo. Jesús dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la iglesia fundada por Jesús? La que se sostiene bajo la roca de Pedro, junto a Pablo, columnas visibles de nuestra santa iglesia. Entonces, hermanos, hoy es un día para refrendar nuestra identidad. Hoy profesamos que nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esas son las características de nuestra iglesia. Una. ¿Y quién es quien le da esa unidad a la iglesia? Pues la unidad viene de Jesús, cuando oraba al Padre y le decía al Padre: que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Pero esa unidad visible de la iglesia, ¿quién la trabaja? Pedro, la cabeza visible de la iglesia. Y ese Pedro delega esa potestad a todas las iglesias esparcidas por el mundo a través de los obispos en todas las regiones en donde existe la iglesia católica. Nosotros los sacerdotes somos esos colaboradores de los obispos para que esta unidad se mantenga en cada una de las parroquias. Así como en una parroquia, el sacerdote debe de ser esa cabeza de unidad visible. Así lo es el obispo en su diócesis y así lo es el Santo Padre en toda la Iglesia universal. Y hoy celebramos también la santidad de dos grandes baluartes de nuestra Iglesia universal. Pedro y Pablo los celebramos dos veces. A Pedro lo celebramos la cátedra de San Pedro. Celebramos precisamente este acontecimiento, cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y de Pablo celebramos también en el mes de enero, celebramos también la conversión de San Pablo, ¿verdad? Cuando San Pablo se cae del caballo y se encuentra con nuestro Señor, ahí podemos decir que él tiene una conversión muy fuerte hacia Jesús, que le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y después de celebrar la cátedra de San Pedro y la conversión de San Pablo, hoy la iglesia nos propone celebrar el día que murieron. Ambos murieron martirizados. A Pedro lo crucificaron con la cabeza hacia abajo, porque Pedro dijo: yo no me considero digno
de ser crucificado como fue crucificado mi Señor. Entonces Pedro pidió que al crucificarlo lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Fue crucificado en la colina del Vaticano y hoy la Basílica de San Pedro está construida precisamente encima de su tumba, donde fue martirizado en el año 64. San Pablo, al igual que Pedro, fue encarcelado y llevado a Roma, donde fue decapitado. También a Pablo le cortaron la cabeza y dice una leyenda que cuando le cortaron la cabeza botó como si fuera pelota 3 veces. Pablo está sepultado en la Basílica de San Pablo Extramuros, en la Vía Ostiense. Ambos murieron derramando su sangre a causa de Cristo. Ambos llevaron la fe hasta los confines del mundo, que en ese entonces, pues la ciudad más importante era la ciudad de Roma. Y por eso fueron los patrones principales de la Iglesia de Roma. Y juntos, fíjense qué otra característica de esta fiesta, no los considera la Iglesia por separado, los considera juntos, es decir, la pareja de Pedro y Pablo, no Pedro solo, ni Pablo solo. La pareja de Pedro y Pablo representan el Evangelio de Cristo y su triunfo es celebrado por todo el mundo con honor y con veneración. ¿Por qué se hizo famosa esta pareja en la ciudad de Roma? Culturalmente, la ciudad de Roma fue fundada, según la leyenda, por una pareja muy peculiar, la pareja de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, según la leyenda romana, en el año 771 a.C., fueron los fundadores de Roma. Claro, para los romanos cristianos, ver a Pedro y Pablo era ver a sus nuevos Rómulo y Remo, a los fundadores de la nueva Roma, de la Roma cristiana, de la Roma del pueblo nuevo de Dios. Y también los cristianos, al igual que surgió esa versión pagana de que los nuevos Rómulo y Remo eran Pedro y Pablo, los cristianos también sacaron su versión bíblica, donde decían, es que Pedro y Pablo son el nuevo Caín y Abel, el Caín y Abel del Nuevo Testamento. La versión contraria, la versión renovada por la gracia de Jesucristo. Y hacían un paralelismo opuestos a la pareja bíblica de Caín y Abel, que nos muestra el efecto del pecado por la envidia de los hermanos, por el mal, cómo Caín mata a Abel y comienza la destrucción entre hermanos. Pues un efecto inverso es que a pesar de sus diferencias, a pesar de que eran caracteres totalmente diferentes, humanamente Pedro era muy diferente de Pablo, juntos supieron vivir en hermandad y han constituido un modo de ser hermanos, hermanos en la fe, según el Evangelio, un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo. Pedro y Pablo nos muestran que sí se puede ser hermanos, a diferencia de Caín y de Abel. Hablando de San Agustín nos decía que Pedro y Pablo eran uno solo. En uno de sus sermones decía San Agustín, eran en realidad una sola cosa, aunque fueron martirizados en 2 momentos diferentes. Primero fue Pedro y luego Pablo. Para nosotros es un día sagrado este 29 de junio,
por la sangre derramada por los apóstoles. Y termina San Agustín: procuremos imitar su vida, su fe, sus trabajos, sus sufrimientos, su testimonio y su doctrina. Eso es lo que la Iglesia nos pide en este día de San Pedro y San Pablo. Se puede ser hermanos por la causa del Evangelio, vivir la misma fe, el mismo sufrimiento, dar testimonio basados en la sana doctrina. Pues así es como en tiempo del emperador Nerón, Pedro y Pablo dieron su vida por la causa del Evangelio. Simón, hijo de Jonás, hermano de Andrés, el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como el Hijo del Dios vivo, y por ello fue llamado Pedro. De Simón fue llamado Pedro. Luego Saulo, apóstol de los gentiles, que el 25 de enero en su conversión comenzó a predicar a Cristo a judíos y griegos, humanamente pues tan diferentes, pero llevando en sí mismos la causa de Cristo como columnas de la Iglesia. Así es. Fíjense cómo trabaja nuestro Señor: un pescador y un fariseo. Esas son las columnas de nuestra Iglesia. Un pescador, la piedra en la que Cristo edificó a su Iglesia y que se volvió cabeza de la comunidad primitiva. Un fariseo, conocedor de la ley de Moisés, maestro insigne que interpretó la ley hacia los gentiles, la llevó a todo el mundo entero, donde extendió la Iglesia. ¿Qué podemos concluir, pues, de esta fiesta? Además de sentirnos orgullosos de pertenecer a la única Iglesia fundada por Cristo sobre la roca de los apóstoles, yo les diría, hoy es un día para mirar al Papa Francisco, para mirarlo como el verdadero sucesor de Pedro. Y hoy es un día también para mirar y orar por nuestros obispos, porque los obispos son verdaderos sucesores de los demás apóstoles. No sé si se acuerdan que el día domingo también había otra pareja, hablando de parejas, pero esta ya es aportación de un servidor. El domingo, la primera lectura nos hablaba de una pareja. El Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo para que sea profeta en lugar tuyo, porque Elías iba a morir y Elías necesitaba un sucesor. Y fue por obra de Dios que le dijo: unge a Eliseo para que Eliseo sea profeta en lugar tuyo. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Le echó su manto encima de Eliseo. ¿Qué es lo que hacen los papas? ¿Qué es lo que hacen los papas con los obispos? ¿Qué hacen los obispos cuando ordenan a otros obispos? Este mismo gesto sacerdotal que por voluntad de Dios se va heredando con las generaciones futuras que vienen cuando los primeros experimenten la muerte. Así es como Pedro murió y dejó su potestad. Cleto, Clemente, Lino, y así se fueron. El Papa número 265, Benedicto XVI, y luego el Papa Francisco. El mismo Pedro, con esa potestad, sigue actuando en la persona del Papa. Y lo mismo sucede con los obispos como sucesores de los apóstoles. Por eso, hoy más que nunca podemos decir: pertenecemos a nuestra Santa Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro, que en comunión con los obispos forman el colegio apostólico. Las mismas reuniones que hacía Pedro con los demás apóstoles
Son las mismas reuniones que hace el Papa con los demás obispos esparcidos por el mundo. Y así como Pedro apacentaba a la iglesia que se le había confiado, así también el Papa, junto con los demás obispos, apacientan a la iglesia de nuestro tiempo. Y así como en la época de Pedro y Pablo fueron columna y fundamento perpetuo de la verdad, así hoy en nuestros días, esa verdad heredada por la tradición de la iglesia, la encontramos en la figura del Papa y de los obispos en comunión con él. Pidamos en este día por nuestra iglesia, por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, por los obispos sucesores de los apóstoles, cuya misión es comunicar los frutos de la salvación a todos los hombres. Y así como Pedro y Pablo y los demás apóstoles que forman un solo colegio apostólico y que hoy vemos en el Papa y los demás obispos, no puedo terminar sin decir, así también los bautizados tenemos un llamado al apostolado. Servimos a la iglesia y Dios nos llama a servir a la iglesia en algún ministerio, siempre en comunión con el Papa y con nuestros obispos. Hoy pues también es un día para plantearnos nuestro apostolado junto a Pedro y Pablo, junto al Papa y nuestros obispos. Que así sea.